En Madrid, las estrechas calles del barrio de Malasaña estaban animadas aquella tarde soleada de primavera. Los cafés con mesas al aire libre exhalaban el aroma de churros recién fritos y café fuerte, mientras turistas y residentes se mezclaban entre bicicletas, scooters y pequeñas tiendas de artesanía. Entre ellos caminaba Alejandro Torres, un joven empresario millonario de 32 años, heredero de una de las mayores fortunas del país. Siempre impecablemente vestido, con un traje azul marino hecho a medida y zapatos de cuero relucientes, Alejandro emanaba confianza y presencia, un aura de poder que pocos se atrevían a desafiar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento del barrio de Lavapiés, Lucía Serrano, su prometida, ajustaba nerviosa el vestido de novia. La tela de seda blanca caía perfectamente sobre su cuerpo y el delicado velo, con encajes artesanales, cubría su rostro. A pesar de su belleza, había una tensión evidente en sus ojos marrones, sus manos temblorosas sostenían una carta arrugada que no lograba decidir si debía entregar o esconder. Lucía era conocida por su amabilidad y sonrisa contagiosa, pero cargaba un secreto que amenazaba con destruir todo lo que había construido con Alejandro. El contraste entre sus vidas no podía ser más marcado. Alejandro creció rodeado de riqueza, fiestas lujosas y jets privados, mientras que Lucía provenía de una familia humilde. Hija única de una profesora y un mecánico, había aprendido a valorar cada pequeño logro. Nunca había soñado con estar en el altar de una iglesia histórica con uno de los hombres más ricos de España, pero la vida y el destino tenían sus propios planes. Mientras el reloj marcaba las 4:30, el sonido de las campanas de la iglesia de San Jerónimo resonaba por las calles, anunciando que la boda estaba a punto de comenzar. Los invitados, elegantemente vestidos, llegaban poco a poco, intercambiando sonrisas y saludos, ajenos a la tensión que crecía tras bambalinas. Entre ellos se encontraban familiares de ambos lados, amigos cercanos y figuras importantes de la sociedad madrileña. Lucía respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. El vestido pesado y el velo no ayudaban, pero la verdadera presión venía desde dentro, una decisión que podría cambiarlo todo en cuestión de minutos. Volvió a mirar la carta en su mano. Palabras escritas con cuidado y nerviosismo que revelaban algo que Alejandro jamás esperaría escuchar. La idea de confesar su secreto la víspera de la boda la llenaba de pánico, pero la culpa corroía su pecho. Mientras tanto, Alejandro se preparaba para la ceremonia en su lujoso apartamento, a pocas cuadras de distancia. Reflexivo, ajustaba la corbata y revisaba su reloj de pulsera. Sabía que aquella tarde marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida, pero irónicamente, la ansiedad que sentía no se debía a la falta de confianza ni a la presión social, era por amor. Creía conocer a Lucía por completo, pero el destino estaba a punto de poner a prueba todo lo que pensaba saber sobre ella. Afuera, los taxis y coches privados llegaban, y los fotógrafos ya posicionaban sus cámaras para capturar cada momento. El sol se reflejaba en las antiguas fachadas de la ciudad, iluminando las ventanas de vitrales de la iglesia. El aroma de flores frescas se mezclaba con el olor de tapas servidas en los bares cercanos, creando una atmósfera casi cinematográfica. Y entonces, minutos antes de la ceremonia, cuando todos los invitados ya ocupaban sus asientos, Lucía entró en la sacristía de la iglesia, temblando. El sacerdote, un hombre mayor de mirada bondadosa, acomodaba el misal, sin percibir la tormenta emocional a punto de estallar. Sabía que ya no había tiempo para retroceder. El secreto, hasta entonces guardado en silencio y preocupación, necesitaba ser revelado, pero aún no tenía idea de cómo reaccionaría Alejandro. Mientras las puertas de la iglesia estaban a punto de abrirse para el inicio de la ceremonia, el silencio que flotaba en el aire entre los dos mundos, riqueza y simplicidad, confianza y duda, presagiaba un giro que nadie podría prever. La vida de ambos estaba a punto de cambiar en cuestión de minutos, y lo que parecía un día perfecto de celebración estaba a punto de convertirse en un drama inolvidable. Las puertas de la iglesia se abrieron lentamente, y un respetuoso silencio se apoderó del espacio adornado con flores blancas y velas. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, ansiosas por ver a la novia que iba a aparecer en ese instante. Lucía respiró hondo, tratando de reunir valor, pero su corazón martillaba como si quisiera escapar de su pecho. Cada paso hacia el altar parecía resonar como un trueno en su mente, recordándole el secreto que llevaba consigo. Alejandro ya esperaba en el altar, impecable, con una sonrisa confiada, pero con los ojos fijos en la puerta, ansioso. Había imaginado ese momento incontables veces, la sonrisa de Lucía, el intercambio de miradas, la emoción en su rostro. Sin embargo, nada podía prepararlo para lo que estaba a punto de suceder. Al ver acercarse a la novia, percibió algo diferente en su mirada. Había vacilación, miedo, una sombra de culpa que nunca había visto antes. Lucía sostenía con firmeza la carta en sus manos, escondiéndola discretamente bajo el velo.
Cada paso parecía llevarla hacia un destino que ella misma temía enfrentar. Cuando llegó frente a Alejandro, sintió que el mundo giraba a su alrededor. La ceremonia comenzó, y el sacerdote inició la salutación tradicional, pero la voz de Lucía temblaba. Sabía que no podía esperar más. Antes de comenzar, dijo, su voz casi un susurro, pero lo suficientemente firme para que Alejandro la oyera. Él frunció el ceño, sorprendido por la interrupción. Los invitados intercambiaron miradas confusas, murmurando entre sí. Lucía respiró hondo y, con las manos temblorosas, entregó la carta al novio. Alejandro abrió la carta, con la mano firme a pesar de la evidente sorpresa en sus ojos. Las palabras revelaban algo que jamás habría esperado, una confesión que sacudía no solo la relación, sino toda la confianza que había depositado en Lucía. Leyó, y cada línea parecía martillar en su mente, provocando una mezcla de incredulidad, ira y decepción. El silencio de la iglesia se volvió casi sofocante, y las miradas de los invitados estaban fijas en él, esperando su reacción. Lucía, por su parte, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Había planeado contar la verdad, esperando comprensión o al menos una oportunidad de explicación, pero la mirada de Alejandro era la de alguien que sentía cada palabra como un cuchillo clavado en el corazón. No dijo nada de inmediato, solo respiró hondo, intentando controlar la tormenta de emociones internas. Pero su expresión era clara. Algo había cambiado para siempre en ese instante. Los segundos se arrastraban, y los invitados comenzaban a percibir que algo estaba mal. Susurros nerviosos se esparcían por el salón. Familiares intentaban descifrar lo que ocurría, mientras amigos intercambiaban miradas preocupadas. El sacerdote, percibiendo la tensión, interrumpió brevemente la ceremonia, tratando de mantener la compostura. Pero nadie podía disimular la sensación de que aquella boda, esperada por tantos, estaba a punto de desmoronarse. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. Su voz, profunda y controlada, resonó por la iglesia, cargada de dolor e incredulidad. Lucía, ¿por qué me lo contaste justo ahora? La pregunta no era solo sobre el momento de la confesión, sino sobre toda la confianza que parecía haber sido traicionada. Lucía trató de responder, pero las palabras se le perdieron en la garganta. Sintió lágrimas arder en sus ojos y los sollozos amenazaban con escapar. Yo no quería, comenzó, pero fue interrumpida por la mirada cortante de él. Alejandro respiró hondo una vez más, su expresión alternando entre control y explosión inminente. Era evidente que algo dentro de él había cambiado para siempre. En ese mismo instante, tomó una decisión silenciosa pero devastadora. Alejandro sabía que no podía ignorar lo que acababa de descubrir. La traición, el secreto, la mentira, todo exigía una respuesta y no permitiría que la situación terminara allí, frente a todos. El murmullo en la iglesia aumentó, y los invitados sintieron que estaban a punto de presenciar algo histórico. El ambiente pesado se transformó en pura tensión cuando Alejandro se alejó lentamente del altar, sin apartar los ojos de Lucía. Cada paso parecía cargado de una intención firme y calculada. Lo que siguió en los minutos posteriores sería recordado por todos como un choque emocional sin precedentes. La ceremonia, antes símbolo de unión y celebración, se convirtió en un escenario de confrontación, donde las emociones crudas se enfrentaban en silencio, preparando el terreno para una venganza que nadie podía imaginar. Mientras Alejandro se retiraba brevemente, la expresión de Lucía pasó del miedo al pánico. Comprendió que el hombre al que había entregado su corazón y confianza no reaccionaría de manera convencional. Lo que fuera que él hubiera planeado sería inesperado, cruel y tal vez públicamente humillante. El contraste entre el lujo de la iglesia, los invitados elegantes y su vulnerabilidad creaba un escenario dramático digno de cualquier película de suspense. Y en ese instante, sin que nadie pudiera preverlo, Alejandro comenzó a trazar su venganza silenciosa, un plan que sería a la vez frío, calculado y devastador, listo para exponer no solo el secreto de Lucía, sino la confianza rota frente a todos los presentes. El silencio en la iglesia era casi palpable. Cada invitado, por un instante, parecía contener la respiración, incapaz de procesar la tensión que llenaba el ambiente. Lucía, aún de pie frente al altar, sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus manos temblorosas sostenían el velo como si fuera el único ancla en aquel mar de caos emocional. Alejandro, parado a pocos metros, respiraba hondo, tratando de controlar lo que sentía, pero su mirada delataba cada matiz de ira, decepción y traición. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada, no solo de reproche, sino de un frío calculador que hizo encogerse a todos en la iglesia. Entonces, ¿era esto todo el tiempo? No necesitaba palabras para expresar la profundidad del dolor que sentía. Cada sílaba era cortante, dejando claro que nada sería como antes. Lucía intentó responder, pero su garganta parecía haberse convertido en piedra.
Los invitados observaban, sin saber si debían intervenir o simplemente esperar el desenlace de lo que parecía inevitable. Murmullos nerviosos recorrían los bancos de la iglesia, las expresiones de asombro variaban entre miedo y vergüenza. Algunos familiares apretaban las manos, intentando ocultar la vergüenza ajena y la preocupación por lo que sucedería. Amigos cercanos trataban de interpretar las señales, pero era imposible prever la intensidad de la reacción de Alejandro. Lucía, tomada por la desesperación, finalmente logró balbucear palabras que sonaban más a súplica que a explicación. «No quería hacerte daño, juro que no sabía cómo», dijo, mirándolo a los ojos, implorando comprensión. Pero Alejandro no parecía dispuesto a escuchar. Su secreto no era solo una confesión privada, era una violación de la confianza que él consideraba sagrada. Y la traición frente a todos los invitados amplificaba el peso del momento. De repente, la tensión explotó. Alejandro dio un paso al frente, cada movimiento medido, mientras el absoluto silencio aumentaba la sensación de que algo dramático estaba a punto de suceder. «¿Crees que esto solo se trata de ti, de lo que sientes?» La pregunta fue como un estallido de trueno, y Lucía estremeció. Sabía que cualquier respuesta ahora podría empeorar aún más la situación. Los segundos se arrastraban. Los invitados, inicialmente inmóviles, comenzaron a percibir que estaban presenciando no solo una revelación, sino el inicio de una venganza que prometía ser devastadora. Algunos se acercaron discretamente, intentando ofrecer apoyo silencioso a Lucía, pero el aura de Alejandro los mantenía alejados. Era imposible intervenir sin convertirse en parte del drama. Lucía retrocedió algunos pasos, los ojos vidriosos, mientras Alejandro mantenía la postura firme, casi majestuosa en su ira contenida. El contraste entre su vulnerabilidad y el control de él hacía la situación aún más intensa. La novia estaba ante lo que sería una humillación pública, una prueba de que el secreto finalmente tenía consecuencias irreversibles. En ese mismo instante, Alejandro comenzó a trazar mentalmente cada detalle de su reacción. No sería un ataque impulsivo, sería una venganza calculada, que aseguraría que todos en la iglesia comprendieran la magnitud de la traición de Lucía. Cada gesto sería meticulosamente planeado, cada palabra elegida con precisión para maximizar el impacto emocional. Quería que la humillación fuera inevitable, pero que permaneciera digna, un equilibrio cruel entre justicia y espectáculo. Lucía, percibiendo la intensidad de la situación, intentó retroceder, pero tropezó ligeramente, dejando que el velo cayera de su rostro. Ahora, sus ojos estaban completamente visibles, reflejando la mezcla de miedo, arrepentimiento y desesperación. Alejandro no apartó la mirada. Cada latido de su corazón parecía sintonizado con la tensión que flotaba en el aire. Sabía que el momento requería paciencia, cualquier impulso podría comprometer el efecto de su reacción. Mientras tanto, los invitados comenzaban a intercambiar miradas, intentando descifrar lo que exactamente había sucedido. Algunos susurraban palabras de curiosidad, otros de juicio silencioso. El ambiente, antaño de celebración y alegría, se había transformado en puro suspense. Nadie quería pisar fuera de lugar, pero todos eran conscientes de que la historia que se desarrollaba frente a ellos sería recordada por años. Lucía sintió que la gravedad del momento alcanzaba su punto máximo. A cada segundo que pasaba, su ansiedad crecía. La carta que había entregado ahora parecía pesar toneladas, como si cada palabra escrita tuviera el poder de aplastarla. La sensación de vulnerabilidad era total, ya no tenía protección, ningún refugio. Alejandro tenía el control de la situación, y cada mirada suya era una sentencia silenciosa. En el silencio que siguió, Alejandro finalmente habló, la voz baja, pero cargada de intensidad emocional. «No se trata solo de lo que hiciste, se trata de a quien pensaste que podías engañar». La frase flotó en el aire, resonando entre los bancos y penetrando en la mente de todos los presentes. Lucía tragó saliva, consciente de que ya no había retorno. La humillación no era solo inminente, estaba a punto de consumarse y nadie podría impedirlo. El escenario estaba preparado para el clímax del conflicto. La tensión había alcanzado su punto máximo emocional, con el drama profundizándose a cada segundo. Lo que antes era una celebración de amor y unión, ahora se transformaba en un juego psicológico intenso, donde cada gesto, cada palabra y cada mirada contribuía a la escalada de la emoción. Alejandro estaba listo para actuar, y Lucía, desesperada, solo podía esperar que la intensidad de aquel momento no destruyera por completo lo que quedaba de su vida. El murmullo en la iglesia crecía, pero Alejandro permaneció inmóvil, absorbiendo cada detalle. No necesitaba gritar, no necesitaba acusar. Su presencia dominaba el espacio, como si cada paso, cada respiración estuviera calculada para intensificar el drama. Entonces, finalmente, hizo un movimiento inesperado. Extendió la mano hacia la novia, no como gesto de perdón, sino como un comando silencioso.
Lucía, necesitamos hablar, ahora, dijo, con la voz firme, cargada de una autoridad que nadie se atrevería a desafiar. Ella dudó, pero sabía que resistirse sería inútil. Alejandro la guió hasta la sacristía, lejos de las miradas atentas, pero aún bajo el peso de la audiencia que sabía que algo grave ocurría tras bambalinas. Allí dentro, no explotó ni la confrontó de manera agresiva. En cambio, colocó la carta sobre la mesa, mirando a sus ojos con una intensidad casi sofocante. Querías esconderme algo, pero ahora nada está oculto. Yo me encargaré de esto a mi manera. El tono era frío, pero no carente de emoción. Había una promesa implícita, una reacción que sería devastadora y memorable. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada palabra de Alejandro parecía cortar capas de seguridad que creía tener. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La tensión inicial, el miedo, comenzó a transformarse en oportunidad. La carta, aunque pesada, también se convirtió en la llave que podía cambiar la dinámica entre ellos. Comprendió que esa confesión no tenía que ser únicamente destructiva, podía ser el inicio de un nuevo capítulo, si Alejandro lo permitía. Mientras tanto, en la iglesia, los invitados esperaban ansiosos. Cada segundo de silencio aumentaba la anticipación, transformando la escena en un verdadero suspense emocional. Algunos susurraban, otros solo observaban, conscientes de que estaban a punto de presenciar una historia que marcaría sus memorias para siempre. En la sacristía, Alejandro comenzó a trazar su plan. Sabía que la venganza no necesitaba ser ruidosa ni impulsiva, la verdadera fuerza residía en el control, en la estrategia y en cómo cada acción sería percibida. Cada gesto futuro estaría cargado de significado, cada palabra medida para maximizar el impacto, no solo sobre Lucía, sino sobre todos los que conocieran el secreto. Lucía, aún en estado de shock, comprendió que la situación no estaba perdida. Había espacio para el diálogo, para intentar reconstruir la narrativa, o al menos para suavizar la humillación inminente. Pero estaba claro que Alejandro tenía el control total, y que elegiría el momento exacto para revelar su respuesta, calculando cada segundo para intensificar la emoción. Entonces, en medio del torbellino emocional, Alejandro hizo algo que nadie esperaba, una ligera pausa, una mirada que mezclaba dolor y comprensión, y una frase simple pero impactante: si tú también estás apostando por nosotros, por favor, no te vayas, la vuelta de tuerca apenas comienza. La llamada sutil resonó como una invitación para los espectadores, creando una conexión directa con la audiencia. Era imposible no sentir que algo grandioso estaba por desarrollarse, algo que trascendía el simple drama personal y se convertía en un espectáculo emocional. La promesa de un giro mantuvo a todos en suspenso, ansiosos por el siguiente movimiento, por un desenlace que nadie podría prever. En el instante siguiente, Alejandro dio el primer paso de su venganza silenciosa pero poderosa. Decidió que la reacción no sería inmediata, sino orquestada con precisión. Cada gesto, cada palabra futura sería un reflejo de la confianza rota, una forma de justicia emocional que dejaría a todos los presentes sin aliento. La tensión, que antes parecía a punto de explotar en caos, se transformó ahora en expectativa calculada, un juego psicológico donde cada participante tenía un papel importante, aunque involuntario. Lucía comprendió que la vulnerabilidad, el miedo y el arrepentimiento serían elementos cruciales en la dinámica que seguiría. Alejandro no necesitaba gritar ni castigar, solo debía usar la estrategia correcta y el efecto sería devastador. Era la primera lección de que la verdadera venganza no depende de la fuerza bruta, sino de la inteligencia emocional y del timing impecable. Y en ese instante, la historia alcanzó su punto de inflexión. El secreto de Lucía había sido revelado, pero la verdadera intensidad del drama apenas comenzaba. Alejandro tenía el control, y todos en la iglesia, invitados, familiares y amigos, estaban a punto de presenciar un enfrentamiento emocional que definiría no solo la boda, sino la vida de ambos. Tras el choque de la confesión, la tensión en la iglesia permanecía palpable, pero Alejandro tomó una decisión estratégica que sorprendió a todos: no explotaría en ese momento. En cambio, permitió que la ceremonia continuara, manteniendo una postura impecable, pero silenciosa. Cada paso suyo, cada gesto, transmitía autoridad y control, dejando claro que la venganza sería orquestada con paciencia y precisión. Para los invitados, parecía una mezcla de dignidad y suspense, mientras que para Lucía, cada instante era una prueba de resistencia emocional. Lucía, aún temblorosa, respiró hondo. Por primera vez, percibió que, a pesar de la gravedad de lo que había hecho, había espacio para reparar parcialmente el daño. La experiencia de enfrentarse a la magnitud de la reacción de Alejandro comenzó a despertar en ella una fuerza inesperada. Comprendió que necesitaba actuar no solo como novia arrepentida, sino como alguien capaz de transformar el miedo en determinación. Decidida a no dejarse consumir por la desesperación, Lucía comenzó a pensar en maneras de manejar la situación.
Buscó la mirada de Alejandro, tratando de encontrar alguna señal de compasión o apertura. Su respuesta era mínima, pero suficiente para que ella percibiera que aún existía un puente, aunque frágil, que podría conectar sus intenciones de reconciliación. Mientras tanto, los invitados, aunque aún confundidos, comenzaron a notar pequeños cambios en la postura de la novia. Donde antes había solo nerviosismo y miedo, ahora surgía una determinación discreta. Mantuvo la cabeza erguida, ajustó levemente el vestido y respiró hondo, mostrando signos de control emocional. Era una transformación sutil, pero perceptible, que señalaba que Lucía comenzaba a levantarse frente al caos que ella misma había ayudado a crear. Alejandro, por su parte, comenzó a percibir algo inesperado. La fuerza silenciosa de la novia, la manera en que intentaba recomponerse y enfrentar la situación, despertó en él una compleja mezcla de admiración y frustración. No estaba listo para perdonar, pero reconocía que su reacción podría influir en la manera en que se conduciría la venganza. Este reconocimiento sutil alteraba la dinámica emocional entre ellos, creando una tensión aún más intensa, pero llena de potencial para la transformación. En ese instante, apareció un aliado inesperado. Un amigo cercano de Alejandro, que estaba al tanto de toda la historia antes de la ceremonia, ofreció discretamente apoyo a Lucía. Una palabra de aliento, un gesto silencioso, algo que le permitiera mantener la compostura. Pequeñas victorias comenzaron a surgir, señalando que la superación inicial no solo consistía en enfrentar la ira del novio, sino también en movilizar recursos internos y externos para recuperar cierto equilibrio emocional. Lucía, sintiendo ese apoyo, decidió actuar con más asertividad. No necesitaba confrontar a Alejandro con palabras impulsivas, al contrario, cada gesto suyo comenzaba a transmitir responsabilidad, sinceridad y madurez. Surgieron pequeños signos de confianza, una mirada firme, una respiración controlada, una postura que mostraba que, aunque vulnerable, todavía podía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Alejandro observaba atentamente. Todavía conservaba la carta como prueba de la traición, pero percibir que Lucía comenzaba a recomponerse hacía que la situación fuera aún más intrigante. Se dio cuenta de que su venganza podría ser más efectiva si esperaba el momento adecuado, permitiendo que ella demostrara su fuerza antes de revelar el impacto total de sus acciones. La paciencia se convirtió en su aliada, y la tensión emocional alcanzó un nuevo nivel, donde cada movimiento de Lucía era cuidadosamente observado y evaluado. En ese momento, la historia comenzó a adquirir un nuevo ritmo. El público, aunque no estaba presente en la sacristía, podía imaginar la transformación interna de la novia. El choque inicial había dado paso a un proceso de superación, donde el dolor y el arrepentimiento comenzaban a transformarse en fuerza, determinación y aprendizaje. Era el primer paso de un viaje que prometía evolución emocional y reconciliación, o al menos comprensión mutua. Lucía comprendió que la superación inicial no consistía solo en enfrentar a Alejandro, se trataba de enfrentarse a sí misma. Reconocer sus errores, asumir responsabilidad y demostrar que estaba lista para afrontar las consecuencias de sus decisiones se convirtió en la clave de esta fase de la narrativa. Cada pequeño gesto, cada expresión controlada, cada movimiento calculado, se convertía en un símbolo de resistencia y crecimiento. Finalmente, al regresar a la ceremonia, Alejandro notó la diferencia. La tensión seguía presente, pero había un nuevo elemento, respeto silencioso y admiración contenida por la fuerza de la novia. Comprendió que la venganza todavía tendría su lugar, pero ahora debía calibrarse cuidadosamente, considerando la evolución emocional que Lucía comenzaba a demostrar. La situación, que inicialmente parecía un drama sin solución, empezaba a abrir camino a una narrativa de transformación, crecimiento y posibilidades inesperadas. En los días que siguieron a la confesión, Madrid parecía la misma de siempre, pero para Lucía y Alejandro, cada esquina cargaba recuerdos del momento que lo cambió todo. Lucía, decidida a no dejarse consumir por la culpa, comenzó a reorganizarse emocional y mentalmente. El incidente en la iglesia sirvió como catalizador para su transformación. Ya no era solo la joven vulnerable que entregó una carta, sino alguien capaz de reflexionar, aprender y fortalecerse. Inició cambios en su rutina, pequeños pero significativos. Retomó su trabajo en una galería de arte local, donde la atención a los detalles y el contacto con personas de diferentes perfiles la ayudaban a reconstruir su autoconfianza. Cada exposición visitada, cada conversación con artistas y clientes, reforzaba en ella la sensación de que podía recuperar el control sobre su vida, independientemente del impacto del secreto revelado. Mientras tanto, Alejandro observaba discretamente. Su venganza, que antes parecía inevitable e inmediata, ahora tomaba formas más sofisticadas. Se dio cuenta de que la fuerza emergente de Lucía transformaba el juego. La humillación pública que había planeado podría ser más impactante si ella demostraba evolución antes. La venganza,
para él, no era solo exponer un error, era probar límites, provocar reflexión, quizás enseñar una lección profunda. Lucía, consciente de que su postura influía directamente en la percepción de Alejandro, comenzó a actuar con más asertividad. Enfrentaba situaciones sociales que antes la ponían nerviosa, defendía sus ideas en reuniones y aprendía a equilibrar emociones con racionalidad. Cada pequeño éxito reforzaba su autoconfianza y aligeraba el peso del arrepentimiento. La transformación no era instantánea, pero sí creciente y perceptible, creando una narrativa de evolución interna y externa. Alejandro, por su parte, empezó a interactuar con Lucía de manera calculada. Aún mantenía la distancia emocional necesaria para que el impacto de su venganza permaneciera, pero permitía momentos sutiles de cercanía, observando cuidadosamente cómo ella reaccionaba. Comenzó a percibir matices en su postura, en la mirada y en las palabras de Lucía que antes pasaban desapercibidos. Cada gesto de valentía, cada decisión consciente, hacía la dinámica entre ellos más compleja y fascinante. En una tarde soleada en el Parque del Retiro, Alejandro y Lucía se encontraron casualmente para una conversación formal, lejos de cualquier ceremonia o público. La tensión aún existía, pero ahora había espacio para un diálogo constructivo. Alejandro hizo preguntas sobre la vida de Lucía, sus proyectos y perspectivas futuras. Ella respondió con sinceridad, pero también con firmeza. La joven que antes temblaba frente a él ahora articulaba pensamientos claros, mostrando madurez emocional. Este encuentro marcó un giro en la percepción de ambos. Lucía comprendió que, a pesar del impacto de la confesión, podía reconstruir su dignidad y establecer límites claros en su relación. Alejandro, por su parte, entendió que su venganza no necesitaba ser brutal. La verdadera fuerza residía en observar, probar y permitir que la transformación ocurriera de forma natural, creando un efecto más profundo y duradero. A lo largo de las semanas siguientes, su relación se convirtió en un juego de equilibrio, Alejandro ejerciendo control, pero ofreciendo pequeñas oportunidades de reconciliación, Lucía evolucionando, demostrando fuerza y responsabilidad. Cada interacción, cada gesto, cada conversación contribuía a un crecimiento mutuo, donde el dolor inicial se transformaba en aprendizaje y autoconocimiento. La ciudad de Madrid, con sus cafés, calles estrechas y monumentos históricos, se convirtió en el escenario de una historia de intensa transformación emocional. Cada lugar visitado cargaba recuerdos del pasado, pero también simbolizaba oportunidades para el cambio y la evolución. La narrativa que comenzó con choque y traición ahora se desarrollaba hacia una madurez emocional que ninguno de los dos podría haber previsto. Lucía empezó a vestirse con más confianza, caminar con postura firme y hablar con claridad, demostrando que la experiencia traumática había fortalecido su carácter. Alejandro, observando discretamente, comenzó a respetar la capacidad de ella para lidiar con consecuencias y emociones complejas. La relación, aunque todavía marcada por el pasado, comenzaba a encontrar un nuevo ritmo, basado en el reconocimiento mutuo y el aprendizaje constante. Y así, la historia entraba en una fase en la que el dolor inicial era solo el punto de partida para una transformación mayor. Lucía ya no era la joven asustada, Alejandro no era solo el millonario herido. Ambos se convertían en protagonistas de una narrativa emocional rica, llena de matices, aprendizaje y crecimiento, preparando el terreno para los eventos decisivos que estaban por venir. El gran día que Alejandro había planeado en su mente finalmente llegó. Después de semanas observando la transformación de Lucía, sabía que había llegado la hora de revelar su venganza, o mejor dicho, su respuesta calculada. No sería solo un enfrentamiento, sería el punto culminante de toda la tensión acumulada, el momento en que la emoción estallaría frente a todos. La escena tenía lugar en un elegante salón de eventos en Madrid, decorado con flores blancas, candelabros de cristal y mesas impecablemente arregladas. Familiares, amigos y colegas de trabajo estaban reunidos, sin sospechar que el drama que habían presenciado meses antes en la iglesia estaba a punto de alcanzar su clímax. Alejandro, siempre impecable en su traje azul marino, se movía con un aura de control absoluto, manteniendo las miradas sobre sí mientras esperaba el momento exacto para actuar. Lucía entró en el salón con confianza, vestida de manera elegante pero discreta, transmitiendo una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que llamaba la atención de todos. Sabía que estaba a punto de enfrentarse no solo a Alejandro, sino también a todas las miradas atentas a su historia. Cada paso que daba hacia el centro del salón simbolizaba su crecimiento, cada gesto reflejaba la fuerza adquirida en los últimos meses, pero también la conciencia de lo que estaba por venir. Alejandro, manteniendo la postura calmada y controlada, comenzó a revelar su venganza. Pero no era lo que todos esperaban. No gritó, no humilló, no avergonzó públicamente. En cambio,
Hizo un gesto sorprendente, llamó a todos los invitados y, frente a ellos, comenzó a elogiar la transformación de Lucía, destacando su valentía, madurez y capacidad para enfrentar las consecuencias de sus actos. Cada palabra estaba calculada para impactar emocionalmente, mostrando que su reacción era la combinación perfecta de justicia y reconocimiento. Lucía sintió una mezcla de alivio y sorpresa. La venganza, que temía sería destructiva, se transformó en un momento de reconocimiento y aprendizaje. Alejandro demostraba que había observado todo, que había probado límites, pero también que sabía valorar el crecimiento personal. La emoción en el salón era intensa. Algunos invitados lloraban en silencio, otros admiraban la inteligencia emocional de Alejandro. La tensión que antes era sofocante se transformó en catarsis colectiva. El clímax alcanzó su punto máximo cuando Alejandro, mirando directamente a los ojos de Lucía, dijo: «Lo que hiciste fue doloroso, pero la manera en que lo enfrentaste y evolucionaste demuestra que nadie se define solo por un error. Hoy no solo celebramos el pasado, sino que reconocemos la fuerza que cada uno de nosotros puede alcanzar». Lucía, emocionada, respondió con sinceridad y firmeza: «Gracias, Alejandro. Aprendí que enfrentar la verdad es doloroso, pero necesario. Y que el crecimiento personal no depende solo del perdón, sino del coraje de cambiar». El público, que hasta entonces había observado en silencio, estalló en aplausos. El clímax no estuvo marcado por una venganza explícita o humillación, sino por una demostración de inteligencia emocional, superación y reconciliación. La tensión acumulada a lo largo de la narrativa encontró un desenlace poderoso, mostrando que la verdadera fuerza reside tanto en la reacción calculada como en la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje. En ese momento, la historia alcanzó su punto más alto de emoción. Alejandro y Lucía, antes separados por el secreto y el miedo, ahora estaban conectados no solo por el amor, sino por el respeto mutuo y la admiración por los recorridos individuales. El clímax no solo cerraba el ciclo de conflicto, sino que preparaba el terreno para la resolución, donde la paz y la justicia emocional se volverían tangibles. En los días siguientes al evento en el salón, la vida de Alejandro y Lucía entró en un ritmo más sereno, pero aún cargado de emoción. La tensión que antes dominaba sus interacciones se había transformado en respeto y admiración. La revelación del secreto y la forma en que Alejandro condujo su venganza crearon un espacio para el diálogo sincero, el crecimiento y la reconstrucción de la confianza. Lucía, ahora más segura de sí misma, comenzó a enfrentar su pasado sin miedo. Aprendió a valorar su propia fuerza y a afrontar situaciones difíciles con calma y claridad. Su relación con Alejandro, aunque marcada por el episodio de la confesión, ahora tenía una base sólida de comunicación abierta. Cada encuentro, cada conversación, era un ejercicio de honestidad donde ambos podían expresar miedos, expectativas y sueños sin temor a juicios. Alejandro, por su parte, percibió que la venganza planeada se había transformado en una lección de vida, no solo para Lucía, sino para todos los que presenciaron la situación. Entendió que la verdadera fuerza no reside únicamente en la capacidad de castigar, sino en la habilidad de conducir la situación de forma estratégica, respetando los límites y promoviendo la transformación. Su postura equilibrada fortaleció su relación, demostrando que el poder y la inteligencia emocional pueden ir de la mano. La pareja comenzó a participar nuevamente en eventos sociales, pero de manera diferente. Donde antes la presencia de Lucía causaba tensión, ahora había curiosidad y admiración por su transformación. Amigos y familiares percibieron que ambos habían evolucionado, no solo individualmente, sino también como pareja. Cada sonrisa, cada gesto de complicidad, era un reflejo del respeto conquistado a través de la experiencia traumática que habían compartido. Además, Lucía retomó sus actividades profesionales con una energía renovada. El trabajo en la galería de arte se convirtió no solo en una fuente de ingresos, sino en un espacio de expresión personal donde podía aplicar la confianza y la asertividad que había desarrollado. Alejandro la apoyaba discretamente, sin interferir, reconociendo que la verdadera pareja exige equilibrio entre autonomía y apoyo mutuo. El episodio del secreto, que antes parecía un obstáculo insuperable, ahora se transformaba en una historia de superación que inspiraba a quienes los rodeaban. La confianza, aunque antes quebrada, había sido reconstruida mediante la observación mutua, el diálogo y la demostración de crecimiento personal. El dolor inicial dio paso a una sensación de justicia emocional. Alejandro había demostrado su fuerza de manera inteligente, y Lucía había mostrado capacidad de evolución y responsabilidad. La relación entre ellos, fortalecida por la experiencia, pasó a estar marcada por momentos de complicidad genuina, diálogos sinceros y decisiones compartidas. Cada gesto cotidiano, desde caminar juntos por las calles de Madrid hasta discutir planes futuros, llevaba el peso de la superación y de la confianza restaurada.
Aprendieron que la verdadera intimidad no se construye solo con amor, sino con respeto y con la capacidad de enfrentar desafíos de manera conjunta. Y así, el dolor del pasado se transformó en aprendizaje y crecimiento. El secreto revelado, que antes amenazaba con destruirlo todo, se convirtió en un punto de inflexión que definió el carácter de ambos. Alejandro y Lucía comprendieron que los errores no definen a la persona, sino la manera en que ella responde, aprende y evoluciona a partir de ellos. La resolución no solo trajo paz, sino una comprensión profunda sobre el amor, la confianza y la madurez emocional. Habían pasado 2 años desde el fatídico día de la confesión. Madrid seguía vibrante y llena de movimiento, pero para Alejandro y Lucía, cada calle, cada café, cada parque, cargaba recuerdos de la trayectoria que transformó sus vidas. La pareja ahora vivía en un elegante apartamento en el barrio de Salamanca, combinando el lujo característico de Alejandro con la sensibilidad artística y acogedora de Lucía. Lucía floreció en su carrera. La Galería de Arte, que antes era un proyecto modesto, se transformó en un referente dentro del circuito cultural de la ciudad. Su habilidad para negociar exposiciones, tratar con clientes y organizar eventos la convirtió en alguien respetada y admirada. Más que eso, se había convertido en un símbolo de superación, alguien que transformó la vulnerabilidad en fortaleza, inspirando a amigos, familiares y clientes. Alejandro, siempre observador y estratégico, veía en la trayectoria de Lucía una prueba de que la confianza puede reconstruirse cuando va acompañada de madurez emocional. Él mismo había evolucionado, su manera de lidiar con los conflictos y las relaciones se volvió más ponderada y empática. El episodio de la confesión, que alguna vez pareció un desastre irreparable, ahora se recordaba con una mezcla de respeto y gratitud por el crecimiento que proporcionó a ambos. Su relación, antes marcada por la tensión y la desconfianza, ahora se consolidaba en una auténtica asociación. Aprendían a equilibrar sus personalidades, Alejandro con su pragmatismo y control, Lucía con su sensibilidad y creatividad. Cada decisión, sobre viajes, compras, eventos sociales o proyectos profesionales, se tomaba de manera conjunta, reflejando el equilibrio conquistado después de tantos desafíos emocionales. En una tarde soleada, mientras caminaban por el Parque del Retiro, reflexionaban sobre el pasado. «Nunca imaginé que aquel momento podría llevarnos hasta aquí», dijo Lucía, sonriendo. Alejandro apretó su mano, con un brillo de complicidad en los ojos. «Fue difícil, pero todo lo que pasamos nos hizo más fuertes. Hoy sé que nada puede sacudirnos como antes». La pareja también fortaleció los lazos con amigos y familiares. Los recuerdos del drama del matrimonio se habían transformado en historias de aprendizaje, frecuentemente recordadas en conversaciones con humor y reflexión. Los invitados de aquella época admiraban cómo ambos habían manejado la situación, convirtiendo un momento de crisis en crecimiento personal y conyugal. Además, Alejandro y Lucía iniciaron proyectos sociales dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Inspirados por su propia historia, deseaban brindar oportunidades de superación y aprendizaje, fomentando el desarrollo de habilidades emocionales y profesionales. La experiencia traumática que antes parecía solo dolorosa, ahora se transformaba en motivación para impactar positivamente la vida de otros. El amor entre ellos, ahora maduro y equilibrado, estaba marcado por respeto, confianza y comunicación abierta. Cada gesto cotidiano, una cena sencilla, un viaje de fin de semana o incluso una conversación sobre desafíos laborales, reflejaba la intimidad conquistada a través de la superación y el crecimiento mutuo. La vida se había vuelto más rica, no solo materialmente, sino emocionalmente. El salto en el tiempo demostró que, incluso después de conflictos intensos y secretos revelados, es posible reconstruir relaciones y transformar el dolor en aprendizaje. Alejandro y Lucía no solo sobrevivieron a la tormenta emocional, sino que salieron de ella más fuertes, más conectados y más conscientes del valor del respeto, la paciencia y el coraje. La ciudad de Madrid seguía siendo testigo silencioso de su historia, con sus calles concurridas, cafés encantadores y parques soleados. Pero para Alejandro y Lucía, cada lugar ahora cargaba la sensación de conquista y superación, recordándoles que la vida está hecha de desafíos que, cuando se enfrentan con inteligencia emocional y valentía, transforman el sufrimiento en crecimiento y felicidad. El sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras Alejandro y Lucía caminaban de la mano por las calles del barrio de Salamanca. La vida había seguido su curso, pero la memoria del pasado aún cargaba enseñanzas profundas. El secreto revelado, la tensión de la confesión y la venganza calculada de Alejandro habían sido solo capítulos de una historia mayor, una historia de crecimiento, superación y amor verdadero. Lucía miró a Alejandro y sonrió. Había una ligereza en sus ojos, una confianza que antes parecía inalcanzable. «Nunca pensé que algún día podríamos transformar todo eso en algo tan positivo»,
dijo, su voz cargada de emoción y gratitud. Alejandro apretó su mano con firmeza, respondiendo con una sonrisa que reflejaba orgullo y complicidad. Lo que pasamos nos hizo más fuertes, y eso nadie nos lo puede quitar. En los meses siguientes, la pareja consolidó aún más su relación. La Galería de Arte de Lucía prosperó, atrayendo coleccionistas, artistas y entusiastas, mientras Alejandro continuaba al frente de sus negocios, pero ahora con una perspectiva más equilibrada y sensible a las relaciones humanas. Juntos demostraban que la riqueza y el éxito no se resumen en bienes materiales, sino en el respeto mutuo, la inteligencia emocional y la capacidad de enfrentar adversidades. La pareja también aprovechó la oportunidad para viajar, explorar nuevas culturas y compartir momentos únicos. Cada viaje no era solo ocio, sino aprendizaje y crecimiento. Visitaron pequeñas ciudades españolas, exploraron museos e interactuaron con personas de diferentes orígenes, reforzando la importancia de la empatía, la comprensión y la conexión genuina con el mundo que los rodea. En eventos sociales, amigos y familiares percibían el cambio. Alejandro y Lucía, antes marcados por tensión y conflictos, ahora transmitían confianza, madurez y equilibrio. La historia que comenzó con choque y desconfianza se transformó en inspiración para todos los que los conocían. Era la prueba viva de que, incluso ante secretos y traiciones, es posible reconstruir relaciones, aprender y evolucionar juntos. Y mientras caminaban por una de las plazas de Madrid, rodeados de árboles en flor y niños jugando, Alejandro y Lucía compartieron un momento de reflexión silenciosa. La vida, se dieron cuenta, no está hecha solo de momentos felices o perfectos, sino de la forma en que enfrentamos los desafíos, manejamos nuestras fallas y celebramos el crecimiento alcanzado. Al final de esta trayectoria, queda claro que cada personaje, desde familiares y amigos hasta observadores discretos, desempeñó un papel importante en la narrativa de superación y transformación. Lo que parecía un desastre irreparable se convirtió en aprendizaje, madurez emocional y fortalecimiento del vínculo entre Alejandro y Lucía. Agradecemos de corazón que hayas acompañado esta historia hasta el final. Si te emocionaste con la trayectoria de Alejandro y Lucía, no olvides darle me gusta al vídeo para mostrar que historias emocionantes como esta merecen reconocimiento. Comentar tus partes favoritas o lo que más te sorprendió. Suscribirte al canal para no perder las próximas historias de superación, emoción y giros inesperados. Sugerir temas o situaciones que te gustaría ver transformadas en narrativas emocionantes. Tu comentario puede inspirar la próxima historia. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, iluminando las calles de Madrid con tonos dorados, Alejandro y Lucía siguieron de la mano, simbolizando que, incluso después de las mayores tormentas emocionales, la fuerza, el amor y la transformación son capaces de crear finales memorables. El secreto revelado, la tensión del pasado y la venganza calculada se convirtieron solo en escalones de una trayectoria de aprendizaje, superación y felicidad genuina. Y ese es el verdadero mensaje. Incluso ante las mayores adversidades, es posible reconstruir, crecer y transformar el miedo en fortaleza, el dolor en sabiduría y el secreto en una historia de éxito.